Cordial saludo, compañeros tutor. Mi nombre es John Jairo Bucurucu Pitra, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Zonada del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones del CEA de Florencia. En este momento voy a desarrollar la unidad 1, Fundamento de MATLAB Auxiliar, Tratamiento Matemático, fase intermedia. Bueno, según la guía, donde nos piden desarrollar la actividad individual. Primer punto es instalar MATLAB Auxiliar. Segundo punto, descargar la guía para el desarrollo del componente práctico que se encuentra en el entorno de aprendizaje práctico y desarrollar la práctica número 1. Tercer punto, crear y publicar un video en la cuenta de YouTube donde expliquemos el funcionamiento de los programas desarrollados para la solución de la práctica número 1. Bueno, aquí tenemos la guía del componente práctico. El primer punto nos menciona que debemos instalar cualquiera de los dos programas y MATLAB Auxiliar. En este caso he trabajado con el programa de MATLAB. Aquí lo demuestro que lo tengo instalado, MATLAB 2014, que es la versión que he instalado. En segundo punto nos pide realizar un programa en MATLAB Auxiliar donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un divisor de tensión. Bueno, aquí tengo ya el código fuente. Para estos programas que son sencillos voy a utilizar dos comandos importantes, que son el DIX, que me muestra la salida en pantalla, y el input, que me lee una información por teclado y la almacena en una variable. Bueno, para el primer problema le he colocado divisor de tensión. Entonces, este programa calcula la caída de tensión para dos resistencias que conforman un divisor de tensión. Tengo tres variables que son valor total, resistencia 1, resistencia 2. Bueno, en este momento estoy calculando dos resistencias que forman un circuito en serie. Por lo tanto, debo calcular primero que todo la resistencia equivalente. La resistencia equivalente se halla sumando las dos resistencias, resistencia 1 más la 2. Bueno, aquí me muestra el resultado de la resistencia equivalente. Ya teniendo la resistencia equivalente y el voltaje, puedo hallar la caída de tensión por cada una de las resistencias. Utilizando la ley de Ohm, puedo hallar que el voltaje 1 es igual a la resistencia 1 sobre la resistencia equivalente por el voltaje total. Aquí me muestra el resultado de esta operación matemática. Caída de tensión en la segunda resistencia, B2 es igual a la resistencia 2 sobre la resistencia equivalente por el valor total de la fuente. Bueno, en este momento ese es el código fuente de programación. Ahorita voy a ejecutarlo para demostrar que se está funcionando en modo como si fuera un usuario. Voltaje total de la fuente, bueno, que sean 12 voltios. Valor de resistencia que sean 25. Voltaje de la segunda resistencia que sean 89 ohmios. Allí me estaba mostrando la resistencia equivalente, que equivale a 114 ohmios. La caída de tensión, la primera resistencia de 2.6316 voltios, y la caída en la segunda resistencia es de 9,3686 voltios. Seguidamente nos piden que realicemos el MATLAB Auxiliar donde sea posible calcular el valor de la corriente en cada una de las resistencias que forman un divisor de corrientes. Bueno, aquí también lo tenemos ya desarrollado. Este programa calcula el valor de corrientes que circula por dos resistencias que forman un divisor de corriente. Tres variables: la I total, que es la corriente total, resistencia 1, resistencia 2. Bueno, aquí como quiero que me muestre la salida en pantalla, lo que quiero calcular la resistencia equivalente en paralelo. Bueno, resistencia equivalente a resistencia, como estoy trabajando un circuito en paralelo,
resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Aquí en este comando dix me muestra la información de salida, que es el resultado de esta operación. Calculo la corriente 1 porque pasa por la resistencia 1. Sabemos que I es igual a resistencia 2 para calcular la primera corriente sobre la resistencia 1 más la resistencia 2, todo multiplicado por la I total. Aquí me muestra el comando dis, que es la salida en pantalla, resultado, y calculo la corriente 2 que pasa por la resistencia número 2. Es I2 igual a resistencia 1 sobre resistencia 1 más la resistencia 2 multiplicado por la corriente total. Aquí el comando dis me muestra la información de salida. Ese es el código fuente. Vamos a ejecutarlo a modo de usuario para demostrar de que todo está funcionando y los cálculos son correctos. La corriente total de la fuente, digamos que sean 23 amperios. Ingrese el valor de resistencia, que sea 78 ohmios. Ingrese el valor de la segunda resistencia, que sean 69 ohmios. Bueno, aquí me está calculando además la corriente, la resistencia equivalente, aunque no me lo piden para el cálculo de las corrientes. Sin embargo, la coloqué. Cálculo de la corriente 1 que pasa por la resistencia número 1. Eso es igual a 10,7959 amperios. Cálculo de la corriente 2 que pasa por la corriente 2. Eso es igual a 12,2041 amperios. Listo, seguimos aquí con el cuarto punto. Realice un programa que captura el valor del voltaje en unidades de voltios, que sea en voltios, y de una resistencia en unidades de ohmios, y almacene un primer arreglo. Bueno, aquí lo que nos piden básicamente es que describamos n voltaje y ese valor lo pasemos a milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. En un segundo arreglo también nos piden un valor en ohmios y hagamos la misma conversión. Y dependiendo del valor de voltaje y resistencia que podamos hallar la corriente y ese valor que nos resulten, también debemos realizar la conversión. Bueno, aquí lo tenemos, le he colocado conversión de unidades. Bueno, aquí tengo el comando dis que me muestra la salida en pantalla. Este programa realiza conversión de unidades, voltios, resistencias y amperios. Bueno, he utilizado la primera variable para el primer arreglo, que es con la conversión de voltaje. Ingrese un valor en voltios. Bueno, sabemos que la conversión es de voltios a milivoltios, lo multiplicamos por 1000, de microvoltios por 1.000.000, de nanovoltios por 1000 millones, de kilovoltios por 10 a la menos 3 y de megavoltios por 10 a la menos 6. De la misma forma nos piden que ingresen una resistencia, un valor de resistencia, y que realicemos la misma conversión. Bueno, aquí tenemos la misma tabulación. Como ya tenemos el voltaje y la resistencia, podemos hallar lo que es la corriente. Sabemos que con la ley de Ohm, utilizando la ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Aquí el comando de salida en pantalla me muestra el resultado de este valor. Bueno, y en el tercer arreglo, como ya sabemos que las operaciones anteriores nos dan un voltaje N en corriente, y debemos también realizar la conversión de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios. Bueno, aquí vamos a realizar la prueba del programa en modo usuario. Bueno, ingrese un valor en voltios que sean 45 voltios. Aquí me realiza la conversión de milivoltios, son 45.000, microvoltios son 4 millones, 45 millones,
y sucesivamente. Aquí nos piden que ingresen un valor de resistencia, digamos que sean 16 ohmios. Aquí me está, aquí me está realizando la conversión, 16.000, 16 millones, en fin. Y acá, como ya hemos dicho, de acuerdo al valor de voltaje y el valor de corriente de resistencia, podemos hallar el valor de la corriente, que nos da un valor de 2.8125 amperios, y eso, a ese amperaje se le hizo la conversión también de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios. Bueno, seguimos al quinto punto, donde dice que realicemos un programa que captura el valor de n capacitancias, su configuración dentro de un circuito, ya sea en serie o en paralelo, y con esto podamos dar el valor del capacitor equivalente en faradios. Bueno, aquí le tengo el programa, lo he llamado capacitancias. El comando dis me muestra en pantalla, este programa calcula la capacitancia en un circuito paralelo. Tengo tres variables que son C1, C2, C3, que son las capacitancias. Para el cálculo en paralelo utilizamos la siguiente expresión para calcular la capacitancia equivalente. Capacitancia equivalente es igual a C1 más C2 más C3. Aquí está el comando que me muestra la salida en pantalla. Entonces vamos a ejecutarlo a modo usuario para demostrar de que quedó de forma correcta. Ingrese un valor del primer capacitor, 85, 45 y 65. Allí está el cálculo del cálculo en paralelo. Utilizamos aquí está el valor equivalente de la capacitancia, que nos da un valor de 195 faradios. Bueno, esto ha sido el desarrollo del componente práctico. Espero que los programas hayan quedado funcionando bien. Espero retroalimentación por parte del tutor y de los compañeros. Tengan ustedes una buenas noches.